dedica actualmente al tema de comunicación y de hecho, bueno, hablo un poquito porque la farmacia está en los medios, está en redes sociales, está en todos los ámbitos, por lo tanto tenéis que saber también cuál es esa versión y cómo llegar a ese punto, porque por ejemplo no trabaja en la farmacia ni en la industria ni nada, sino que trabaja en un campo donde también interviene el medicamento de la farmacia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una cosa cortita porque ya es tarde, estáis cansados, estamos cansados, hace calor. En principio, orientación profesional, cualquiera que quiera preguntarme sobre asuntos relacionados con la salida farmacéutica hacia el campo de la comunicación, sea periodística, sea comunicación empresarial, como oficina de farmacia, en cualquier ámbito, tenéis ahí mi Twitter, si queréis me mandáis un o después en la parte de preguntas me preguntáis. Yo también voy a hablar, y siendo un poquito desobediente con Esteban, y hablar un poquito de cosas diferentes, porque supongo que estáis un poco cansados de nuestra charla hoy, es la relación de los medios de comunicación y el ámbito farmacéutico, el ámbito de la salud. Básicamente os voy a hablar de cuatro historias, cuatro ejes. La charla va a ser cuatro ejes. Uno será las relaciones entre la farmacia y la comunicación. Y la comunicación y la farmacia. Por otro lado, quiero hablar de las consecuencias de esa comunicación que no es tan fluida como debería. Y la consecuencia es que tenemos una sociedad y unos farmacéuticos y unos médicos y en general gente no demasiado informada, incluidos los propios médicos. En tercer lugar, quiero hablar un poco de la importancia de esa información, por tanto voy a comentar una información última relacionada con la farmacia, que no está nunca pasa de moda, porque como sabéis está en crisis todo y uno de los mayores recortes, como sabéis, ha sido en el ámbito farmacéutico y está haciéndolo y lo va a seguir siendo. Y por último, quiero hablar un poco solamente de manera muy breve de la importancia de la comunicación, la importancia de los medios, qué significan los medios, qué significa una breve introducción histórica, solamente la imprenta, sabéis que es el pistoletazo de salida del periodismo o de la comunicación en general, el paradigma que ahora ha cambiado con el tema de internet, que estamos en un segundo paradigma, un tercer paradigma no, primero fue la escritura, después fue la imprenta y ahora es el internet. El nacimiento del periodismo científico, donde está por supuesto el periodismo de salud y el farmacéutico, está relacionado por un lado con la revolución científica, que eso os hablaba en la historia en el departamento, en la asignatura, ¿no? Voy citando eso, ¿no? La revolución científica del siglo XVII-XVIII y la revolución industrial del siglo XVIII-XIX. Ya tenemos, digamos que la prensa generalista, digamos, la información de la salud en general y de la ciencia en general, en la prensa generalista se impone a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, y es cuando aparece realmente la prensa de masa. Antes había tenido una prensa política, una prensa relacionada con instituciones que eran las que pagaban, sindicatos, que eran las que pagaban a la prensa, entonces bueno, la prensa se supone menos independiente, aunque la prensa de masa, digamos que se sufraga por la publicidad, por tanto no es tampoco del todo independiente, como sabéis, ¿no? Y después tenemos la prensa especializada, ¿no? Son dos tipos de prensa. La especializada es la que, digamos, la revista científica, los boletines de los colegios, en fin, una cosa que también es muy útil para la comunicación entre los farmacéuticos, entre los médicos, entre los científicos. Esto es lo que he recogido de una fuente de un estudio de Carolina Moreno. Bueno, en primer lugar, la relación entre la prensa y la oficina de farmacia. En un estudio realizado por Rafael Soto y Leire Azcona en el año 2010, plantea cuatro preguntas. Una es la imagen de la profesión en la sociedad. No la imagen de la profesión por los pacientes que acuden a la farmacia, porque eso, como todos sabéis, todos los pacientes están muy satisfechos con siempre en todos los parámetros, en todas las estadísticas aparece como gran valor que le dan a la oficina de farmacia, a la labor de la farmacia, pero como conjunto a la sociedad, ¿qué imagen tiene la farmacia? ¿Conoce la sociedad las iniciativas sanitarias que se prenden en las oficinas de farmacia? ¿Se considera el modelo farmacéutico eficiente y necesario? ¿O acaso piensa la sociedad que hay un modelo proteccionista para unos cuantos privilegiados? Estos señores, los autores de este estudio, mencionan que si tenemos alguna duda en alguna de las preguntas, algo no está funcionando bien. Esto, por cierto, es una publicidad, en cada diapositiva voy a intentar poner una publicidad, esta es de la ABC del año 1893, que se ve muy mal, y bueno, es una publicidad de la prensa, porque la publicidad del año ya
WP da mucho dinero a la prensa y vamos a ir hablando a continuación sobre esa relación. Según estos estudiosos, como hemos hablado antes, la presencia es escasa, la presencia de las oficinas de farmacia en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las causas? Por un lado, estos señores apuntan a una ausencia de procedimientos entre relaciones de los medios de comunicación y las oficinas, mejor dicho, de las oficinas hacia los medios de comunicación. También apuntan a una nula factura publicitaria de las oficinas de farmacia. Eso legislativamente no es permitido, no está legislado de ese modo, de manera que sí, en comparación a esas oficinas de farmacia que no tienen acceso a esa publicidad, sí la industria farmacéutica tiene un gran poder como grupo de presión y como lobby a través de su factura, de su compra de publicidad a la prensa, y el lobby ultraliberal político, que bueno, una ideología más, puede haber en algunas épocas tiene más o menos peso. En esta época, como sabéis, Europa y España, pues bueno, hay un lobby liberal que es potente y tiene sus consecuencias, como vamos a ver después. La propuesta que hacen estos señores es que se debe ganar protagonismo por parte de los farmacéuticos y de las oficinas de farmacia para tener esa fluidez, esa mayor fluidez, esa mayor comunicación, de manera que se conozca qué está ocurriendo y que los ciudadanos, la sociedad en general, no tengan esa duda que tenemos que planteamos en las preguntas anteriores. Como podéis ver, por cierto, en esta publicidad que quiero insistir, del año 1912, en esa época había un cadáver de heroína, porque en esa época la heroína todavía se consideraba, no se conocía los efectos adversos, como bien sabéis vosotros. Y bueno, el muchacho se le ve que tiene ganas de, bueno, que es lo propio, ¿no? En la publicidad aparece un niño con ganas de jalar de heroína. La relación de los farmacéuticos y la prensa. Esto es un estudio que realizó Sonia Parrat en el año 2010. Es un estudio que hizo en los universitarios de la Complutense en el año 2009 y aparece la relación, muy interesante, la relación de los oficinas de farmacia con la prensa y ahora los farmacéuticos con la prensa. ¿Cuál es su relación? Digamos, ¿cuál es el acceso que tienen a la prensa? Como vemos, los farmacéuticos no son unos grandes consumidores de prensa, no lo son en general ninguno, pero tampoco demasiado, pero la gente de ciencia, ¿no? Los estudiantes de ciencia son los que parece que tienen menos interés. Bueno, pues eso es las consecuencias de que haya una casi nula relación entre, por un lado, la prensa con la farmacia y por otro lado, la farmacia con la prensa, tiene consecuencias que no son del todo deseables, como podéis imaginar. Resultado de esas relaciones. Pues el resultado de esas relaciones es que se hacen cosas o se legisla de forma que las farmacias, las oficinas de farmacia no tienen del todo un poder para ejercer una presión, de manera que se legisle en favor de lo que quieren los farmacéuticos y las oficinas de farmacia. El gasto farmacéutico, como sabéis bien, en los últimos años el gasto público se ha ido reduciendo y una de las facturas que mayor retroceso, mayor ajuste o recorte ha sufrido ha sido el gasto farmacéutico. Según Farmaindustria, que como bien sabéis es la que aglutina las industrias del medicamento en España, se ha retrocedido el gasto público en 10 años. Ahora mismo tenemos como si fuera en el año 2003. Por otro lado, tenemos un plan nacional de reforma que se anunció hace cosa de 3 semanas en una rueda de prensa del Consejo de Ministros y que habla de que este año va a haber un ahorro sanitario mayor, añadido, de 3.000 millones de euros. De esos 3.000 millones de euros, por ejemplo, se menciona que va a haber una nueva orden de precios de referencia que se quiere ahorrar 400 millones de euros. Aquí, como vemos, una respuesta del gobierno a una parlamentaria habla de que en mayo se estima que 11.000 presentaciones de medicamentos de venta en farmacia también sufrirán una reducción de precios. Os lo digo porque son las últimas noticias que se saben al respecto. Esto, por cierto, es una publicación que se puede consultar en internet todo el mundo si queréis, el boletín oficial de las Cortes Generales, y esto se publicó el 9 de mayo, hace una semana. Más resultados, más consecuencias de esa nueva relación entre el farmacéutico y prensa y la farmacia. Pues cosas, como dije antes, que no tienen del todo un conocimiento por de la sociedad y ni siquiera supongo porque no aparece en la prensa demasiado detallado por parte de los farmacéuticos. Se pondrán
próximamente dice que en mayo, el gobierno dice que en mayo, nuevos envases de medicamentos, me creo que se habla de uridosis, no sé ahora si sigue hablando de uridosis, pero bueno, van a ser envases que van a tener, digamos, unos números de comprimidos, de pastillas, de cápsulas que van a ser ajustados a los tratamientos crónicos especialmente. Se va a poner en marcha la plataforma de compra centralizada, el despliegue de la e-salud, que se prevé en Andalucía esté implantado, pero va a ser a nivel nacional, igual que la historia clínica digital y los genéricos. Se va a acentuar la política de prescripción de genéricos. En este caso, se pretende que del 33, mejor dicho, ahora mismo es el 34,%, imaginaos que si el gobierno está hablando de que en Europa es de un 44, pues esto va a seguir. Digamos, la prescripción por genérico, el impulso de prescripción por genérico va a continuar. Vamos a hablar un poco de la información del ámbito salud, farmacéutico, por extensión científico que hay en la prensa. Como veis, en este estudio realizado por Gemma Revuelta y Vladimir Semir, aparece hasta el año 2006 ha habido un crecimiento continuado. Hubo aquí un bajón, pero bueno, digamos que en la prensa, número de textos en la prensa general, la prensa generalista, ha aumentado y en internet, pues, como bien sabéis, no os digo nada. Eso es un indicativo del aumento de interés que los ciudadanos tienen por la comunicación o por la información relacionada con la ciencia, y en general, y en concreto con la de la salud. Más información que se suele aparecer en la prensa según el informe Kiral. Vemos cómo este informe habla de que en estos últimos años ha aumentado las secciones especializadas en ciencia y salud. Este informe analiza el número de textos y el contenido de los textos, y en el que los autores de este estudio ven, del informe Kiral, ven cómo a los lectores en general les interesa el día a día de la asistencia sanitaria o la asistencia farmacéutica en concreto, ¿no? A los articulistas, a la gente que opina, a los opinadores, les interesa la biotecnología, en tanto que la biotecnología da mucho debate moral, ¿no? Sobre las células madre, transgénicos, ¿no? Eso interesa porque realmente interesa que la sociedad conozca cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, que haya transgénicos en Europa, en España, cada vez más, bueno, malo, como todo, ¿no? Hay ventajas e inconvenientes. Y a los editores, que son los directores de los periódicos, los que son responsables de que vaya bien el periódico de turno, les interesan las epidemias. Como veis, cuando hay una epidemia, todo el mundo en primera plana, todo el mundo conoce qué ha pasado, qué no está pasando. Por cierto, ahora hay una alerta de un coronavirus, no sé si habéis enterado, en Francia y tal, pero digamos, haciendo un análisis, lo que más se publica es el sistema médico-sanitario, se ha publicado mucho de SIDA, de cáncer, de anorexia, de biotecnología se publica mucho de clonación sobre las madres, genética, genómica, crisis alimentaria y epidemia y cuidado de la salud. Al final parece que el que gana es el interés del ciudadano, ¿no? Como veis, ¿no? A los lectores les interesa más, en fin, eso se podría hacer esa conclusión. Y lo noticioso en la prensa siempre tiene unos valores que son los mismos que la prensa generalista. En general, las noticias generales, las noticias científicas siguen unos mismos criterios que las noticias relacionadas con la salud o con lo general, y estos serían por los criterios del valor de la noticia, si es relevante o no, si importa, los procesos de producción en los que los periodistas pues, están más o menos influidos por la dinámica y por lo que tienen que hacer en el día, y las relaciones entre los agentes de comunicación, es decir, el periodista normalmente, como sabéis, necesita de fuentes, y esas fuentes pues tienen unas necesidades y unas conveniencias y unos intereses, igual que los periodistas, igual que los medios de comunicación. Pues dependiendo de esas relaciones, pues aparecen más o menos noticias. Aquí aparece una interesante página de publicidad en la que habla de unas píldoras circasianas desarrolladas de belleza y los pechos que como siempre veo. Más información, más sobre la información en la prensa que de los últimos años, la tendencia. La fuente de información, como dicen estos señores en este estudio del informe Kiral, se centran en unos sectores y en unas personas determinadas. Pues los sectores suelen ser siempre sectores institucionales, pueden ser políticos, gubernamentales, sindicatos, colegios profesionales y unas personas concretas que son al final los que
aquellas fuentes que ayudan o desayudan a los periodistas a elaborar noticias. Y por último, el valor de la revista científica, que es una fuente de información que a los periodistas y en general a los lectores que no son del ámbito sanitario o científico les parece creíble. Una persona cuando lee una noticia y ve que está basado en un estudio realizado por The Journal of Neurology, pues le parece más creíble que se lo dice Pepito Pérez, ¿no? Como es natural. A la revista científica le interesa ser visible, por tanto también le interesa aparecer en la prensa general, pero aparece un problema que puede haber pérdida de rigor, de transparencia y de objetividad. A los científicos, a los farmacéuticos, a los médicos les molesta tremendamente cuando aparece en la prensa generalista o en la prensa de masa, en los periódicos, en la televisión, noticias sobre ciencia porque son poco rigurosos. Eso vosotros que ya estáis, que tenéis unos conocimientos suficientes, lo veis muchas veces cuando la prensa es poco rigurosa, poco acertada, poco atinada. Y esto es uno de los máximos, digamos, componentes o de las características de la revista científica. Esas posibles, ellos se ven que pueden perder rigor y tienen miedo a veces a aparecer en la prensa. Y por último, hablar del decir y el del decir científico, es decir, la ciencia a veces tiene un problema o la virtud de que lo que dice uno al día siguiente publica otro diciendo lo contrario. Entonces, pues, no sé cómo quieran, ¿no? Ha aparecido hace un par de meses, 3 meses o 4, que fue el organismo europeo de seguridad alimentaria, tuvo un conflicto con el científico Seralini que analizó unos ratones que comiendo transgénicos desarrollaban cáncer de manera rápida. Y claro, es un científico que tiene sus pruebas, tiene sus evidencias. Sin embargo, la agencia emitió un informe científico igualmente en el que les decía todo lo que decía ese señor. Ahí es un ejemplo claro de esa dialéctica entre científicos, que tampoco siempre es. Ahora que hablar un poco de la información que aparece publicada y que podéis ver todos los días en los periódicos en internet. Hay un fenómeno que se llama infosicación, pero vamos a hablar primero de la diferencia entre la información y la mercadotecnia. Si leemos un artículo en la prensa o vemos un programa de televisión, un telediario, podemos ver que la información y la publicidad se mezclan. Eso es un problema cada vez mayor porque, claro, con la crisis y la escasez de dinero, los medios de comunicación tienen que sufragar sus gastos de alguna forma y a veces hacen publicidad encubierta. Os animo a que tengáis mucho ojo y miréis bien cómo se hace la información, analizarla para ver si nos están metiendo la bacala o no están metiendo la bacala. Redes sociales e internet en general. La información que aparece publicada en las redes sociales, que también es un medio de comunicación, como bien sabéis, que hay mucha gente que publica noticias, que da sus opiniones, me parece magnífico, pero os animo a que seáis descreídos, seáis críticos, seáis escépticos con lo que se publica y analizar bien la información por lo que te he dicho antes, porque hay muchos intereses, sobre todo en el ámbito de la salud, que se mueve mucho dinero, y en el ámbito de la farmacia más todavía, como sabéis. Es una época, como bien sabéis, de saturación de ruido. Si sois todos tenéis Facebook, todos tenéis Twitter y información hay a continuo. Y no sabemos si, como estábamos diciendo antes, es una saturación ya, un ruido, y de ahí el concepto de intoxicación, que es información e intoxicación. Es difícil. Entiendo que es difícil analizar de verdad qué es información o cuándo nos están dando información veraz, relevante e importante para los ciudadanos. Pero bueno, ahí están los ciudadanos y los farmacéuticos y todos para analizar o calibrar si nos están diciendo algo que es realmente importante o no. Porque hay intereses comerciales, hay intereses ideológicos y bueno, esta es una cuestión que se está investigando ahora mismo en las universidades de comunicación. Se están analizando de manera potente este fenómeno actual. La importancia de la información. Ahí aparece una publicidad que tiene un dibujo muy bonito. Está publicitando un fosfito de salud. Y bueno, en este primera, el señor Neil Portman, que es un estudioso, es un intelectual,
habla de que no vemos la realidad como es, sino como la muestra nuestro lenguaje. Este señor sostiene que nuestro lenguaje son los medios de comunicación. En este caso, en esta publicidad concreta, si os fijáis, creo que se lee bien, ¿no? Podéis leer: el primer hijo víctima de la inapetencia y pobreza de sangre. Se ve a un niño muerto, una niña, y un ángel recogiéndola, ¿no? En el segundo dibujo, si que toma esta medicina a los niños que tengan ese problema, por el segundo, salvo y sano gracias a haber usado a tiempo el poderoso árabe y por poquito salud. Yo creo que os fijéis en esta frase que dice este señor de la influencia de los medios de comunicación en nuestro lenguaje y esta publicidad. ¿Vosotros creéis que esta publicidad 100 años después se publicaría fácilmente en la prensa? ¿Qué veis raro? ¿Qué estáis viendo raro ahí? ¿No veis raro que aparezca un ángel? Hoy aparecería un ángel cuando se quiere mostrar a un niño que está muriendo. ¿Y no veis raro que aparezca una mujer exclusivamente con un niño? Digo que aparezca una mujer, ¿no? Pero hoy aparecería una criatura que pareciera tener un hombre, un padre, o una familia entera. Es la diferencia, ¿no?, del lenguaje y cómo se muestra eso en los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación, en este caso la publicidad, cómo la publicidad y los medios de comunicación influyen en nosotros en la manera de ver el mundo y de analizarlo y preverlo. Segunda frase de Walter Benjamin, Escuela de Frankfurt, un señor muy interesante, que dice que sostenía en los años 20 y 30 del siglo XX, era un visionario, decía que no hay ciudadanos sino consumidores. Habla del potencial democratizador de los medios de comunicación, pero que ese potencial que podría ser, pero que no es, ¿por qué no es? Porque se ha truncado debido a la importancia de la casi exclusiva persecución de la rentabilidad económica. Esto es uno de los problemas de los medios de comunicación en general, como bien sabéis, que es que se trata a la gente como consumidores y la gente es consumidora, más que ciudadana. Pero bueno, eso es un poquito para que reflexionemos todos. Y por fin, Mark Foster, que habla de que la importancia que quería comentar de la información. Él habla de la posesión de la información tan importante como la posesión del dinero. Y bueno, esto es algo que podéis reflexionar y no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de tener más información que está al lado tuya y no sé si creéis que es tan importante o no, como el dinero, quizás no tanto, pero... El valor de la comunicación, el valor de los medios. Yo os animo que en los medios, sobre todo en los medios que traten temas informativos, no interpretativos o opinativos en la información, veáis que sea ecuánime. ¿Ecuánime o neutral? ¿Cómo se ve una información de ecuánime o neutral? La objetividad, como por supuesto sabéis, no existe. Eso la ciencia lo ha dicho, o mejor dicho, la ciencia ha ayudado a participar de esa opinión. Como, por ejemplo, el principio de Heisenberg, ¿no?, la relatividad, la teoría del caos, la entropía, todo eso ha ayudado a saber que, bueno, a concluir, a acordar entre todos que la objetividad no existe. Pues tanto, si no existe la objetividad, ¿qué puede hacer un periodista para dar una información lo más neutral posible, lo más ecuánime posible? Para ello tenemos el asunto de la cuestión de la veracidad. La veracidad es un valor protegido en la doctrina del Tribunal Constitucional. De eso Esteban sabe bastante. La Constitución, como sabéis, el derecho de información está en el artículo 20, que tiene una protección muy grande. Y el Tribunal Constitucional habla de que la información no tiene por qué ser verdad. O sea, una información no tiene por qué ser verdad. El juez, cuando analiza una información, ve si es veraz. Veraz significa precisamente lo que aparece al final. Que haya una variedad de fuentes, que el periodista haya intentado contrastar la información con varias fuentes, con lo máximo posible, para conseguir que haya una dialéctica. Una dialéctica, como bien sabéis, es tesis, antítesis y síntesis. Es decir, cuando se lee una información o veis información en la televisión, cuanto mayor enfrentamiento de posiciones haya y cuanto mayor sean el número de personas que están oponiéndose, es más virtuoso para el ciudadano, porque sabe, o mejor dicho, conoce la opinión de cada uno y cada uno podemos hacer una opinión propia. Eso es un valor muy protegido por los tribunales en general y por el Tribunal Constitucional, que es el que ha impuesto la doctrina. Es una manera de que creo que ese es el jarabe, como dice la información, que con el que queríamos salvar a todos los ciudadanos. Que era ese tipo de información veraz. Y nada, ¿alguna pregunta?
Twitter y me mandan tu correo. Esteban, dime. Sí, a ver, yo lo que quiero destacar también con esta charla es que la farmacia ahora mismo está sujeto a un vaivén, a un movimiento que llega a la cima, baja hacia los valles, porque claro, está sometida al tema económico, al tema de salud, la subasta, el anteproyecto de ley de servicios profesionales, como tú sabes, quieren La legalización. invadir competencias farmacéuticas, concretamente a los químicos y a los biólogos. Esta facultad le mandó 400 firmas de alumnos al ministerio que lleva de Guindos, diciéndole que me parece una barbaridad que hombre, los planes de estudio están ahí, que nos metan ahora, con todo respeto para los químicos y los biólogos, ¿no? Y el tema también de que cualquiera puede tener una farmacia, ¿no? Entonces, para eso no está ahí partiendo de la boca estudiando orgánica y tecnología farmacéutica. Pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que obviamente lo que tú dices es verdad, ¿no? La información puede ser manipulada. O sea, si la información tú no tienes unos criterios para analizarla con detalle, ver todas las posibles incidencias, etcétera, cualquier tema lo puedes utilizar a tu favor o en tu contra. Entonces sí es cierto que las redes sociales y los medios de comunicación en general hacen o manipulan o hacen ver las cosas, tú estás dedicado a esto, de forma intencionada. Sí, es más una cosa de la estructura, más que del periodista en sí. El periodista sí es una persona idealista, es una persona ingenua muchas veces. Y sí, recibe influencias y presiones, pero no es tan evidente como a lo mejor el ciudadano puede pensar, que hay personas que nos están diciendo, si publicas esto te doy este dinero. Es una cosa mucho más sutil y mucho más, tiene que estar alerta. Pero esa tendencia, y más como estamos hablando antes de, estamos ahí con una sociedad, una política comandada por lobbies liberales. Y es cierto, es el rum que comentaba antes, del lobo que viene, de la liberalización de la farmacia. Y bueno, mucha gente está bien informada sobre eso, pero están diciendo eso, que va a ser en estos meses, que se lo están mandando la Unión Europea, de hecho, que tienen que liberalizar la farmacia. La manipulación en la prensa, en general, en los medios de comunicación, se da tanto en cuanto son fuentes accesibles. Claro, una farmacia, o mejor dicho, una empresa farmacéutica como Farmaindustria, gastan muchísimo dinero en medios de comunicación, gabinetes, que te van bombardeando con información continuamente. Esa información el periodista no siempre la publica, el periodista se la queda un poco para analizarla, pero sí es verdad que es una constante y estamos más influidos, los medios suelen estar más influidos por aquellos que tienen más presencia en su correo electrónico, en la redacción. Pero es curioso, ayer por ejemplo, ahora sale una revista de la patronal farmacéutica andaluza y ya el papel desaparece, o sea que ya la revista la saca en formato digital. Y me pidieron a mí una entrevista para el primer número y digo, ya estamos... Yo ya tengo un libro electrónico, pero en el fondo me gusta seguir leyendo el papel. Pero lo que sí es cierto que o te apunta a eso o bueno, eres un conservador, eres un nostálgico, pero no hay más remedio. Sí, yo le pregunté una vez a un periodista, Fermín Basaki, que escribe a veces, falla una charla y le preguntamos que si creía que iba a desaparecer la prensa en papel, y él respondió que antes que los coches seguro. Así de... No, sí. También quedará como cuando apareció la televisión también se decía que iba a desaparecer la prensa, cuando apareció la radio también, cuando apareció internet también se está diciendo esto. Es cierto que el número de lectores es mucho menor de prensa, como también puede ser mucho menor de lectores de libros, pero siempre quedará como un producto diferente. Se dice que quedará como un producto periódico en el sentido no diario, sino semanal o mensual. Y es lo especializado, a lo mejor esa es la tendencia, que una información especializada, y hay muchas revistas, varias revistas que están teniendo su éxito, su difusión, que son revistas con un sesgo más cultural, más deportivo y tienen sus seguidores. Y una pregunta de lujo, base de personal. ¿Por qué le gusta a ti más Twitter que otras redes sociales? Interesante. Es que Facebook lo veo como una continuación del 20, ¿no? Lo veo... Hombre, es más, bueno, yo sé, las dos más son... serio, el Twitter son 140 caracteres, quien te diga algo te va a decir 140 caracteres, va a ser un párrafo así, ¿no?
Y si te quieres decir algo más, perdón, algo más serio, te hago un enlace. Porque a ti, por ejemplo, también te gusta Facebook, ¿no? No, es que lo encuentro más divertido. Sí, sí. Sí, yo por ejemplo utilizo Twitter porque en este caso esta dirección es profesional pura. Bueno, más divertido no, más visual. Más visual. Lo que pasa es que tú también te puedes poner una foto y no está visible, no es el reclamo, pero puedes poner fotos, puedes enlazar. Es un tema a analizar, son temas curiosos. Sí. A mí personalmente es porque me parece mucho más acceder, porque yo Twitter intento seguirlo, porque para mí es una fuente de información. ¿Aquí? Twitter intento seguirlo, mi Twitter. He entendido que tuitea de Windows. No vocalizo de todo, pero... No, él me que me diga a mí. No. Intento seguirlo porque me parece una fuente de información productiva. Hombre, la verdad es que es brutal, ¿eh? Sí. Más si como a diferencia de Facebook, por ejemplo, Esteban, y a vosotros también lo sabéis, ¿no? En Facebook, para seguir a alguien, tienes que estar seguido, es una complementariedad, ¿no? Mientras que en Twitter tú puedes seguir a alguien simplemente, a alguien o a algo, a una institución. Te pueden bloquear. No le has sufrido nunca. ¿Sí o qué? Te bloquean. No, ¿Qué bloquean? te pueden poner pendiente, por ejemplo. A mí no me han bloqueado, particularmente. No, digo, en general, ¿no? Bloquean a la gente. Si alguno tiene algún interés por la comunicación farmacéutica o sanitaria, o del ámbito, mejor dicho, sanitario de la salud, alguna pregunta si tenéis ahora, o si no me escribís después o algo. O lo único que digo es que si os interesa la comunicación y este ámbito del periodismo científico, periodismo sanitario, está todo muy complicado, todo está muy mal, como todo el mundo dice. Esto está peor. Lleva peor, como ha dicho Esteban, mucho tiempo por el tema de la industria periodística, del papel que está desapareciendo, la gente lee menos el papel, se supone que lee menos en todo, y bueno, está todo en crisis. Pero vamos, si tenéis alguna, yo quiero contar todo lo que sé, porque no me voy a quedar, no me voy a esconder nada. A mí me gusta la competencia, me gusta que la gente al lado luchando. Yo probablemente utilizaría más, por ejemplo, para crear una marca personal y crear sistemas que no En la farmacia es importante, ¿no? La oficina de farmacia como empresa. Como empresario vosotros, si os vais a dedicar a empresas farmacéuticas, no tenéis que ser los mejores, tenéis que ser diferentes siempre. Los mejores, ¿quién es mejor? Mejor entre 6.000 millones de ciudadanos en el mundo. Diferente. Un ejemplo concreto, mira, estábamos en un taxi en Madrid y había un señor que estaba en el taxi y me decía que bueno, tú sabes, los taxistas a veces pues te hablan de un poco de sus problemas, que está bien. Y yo estaba leyendo y al final, después de insistir, hombre, pues me contaba que tenía muchos problemas, que recién volvía de Alemania porque no había tenido una buena experiencia, estaba en un taxi y le comenté que, bueno, si sabía alemán, que pusiera un cartel que se habla alemán, ¿no? Naturalmente. Y lo pondría, no sé, por los meses después volví a Madrid, de pronto un señor me viene, yo me asusté, era el taxista que me daba la felicidad de que se acordaba de mí todos los días, que en su casa hablaba de mí cada comida, porque le ayudaba. Moraleja, ser diferente. Soy empresario, soy diferente, no soy mejor, es diferente. Y por supuesto que todo lo que hagáis tengáis que tener pasión. Si no tenéis pasión por lo que hacéis. El intercambio de información, que ya han intercambiado información que está crítica. Claro, porque eso, vamos, no hay que ser lumbrera, eso cualquier persona. Ya, pero hay veces que no se te ocurre, que se va a pasar muchas veces hablar con gente y a mí no se me ha ocurrido cosas o a él no se me ha ocurrido cosas. Efectivamente, eso es la comunicación. Y también es bueno que nos damos cuenta que somos diferentes. Y si no somos diferentes, pues intenta hacerlo, pero todos somos diferentes al resto. Todos tenemos algo diferente, todos tenemos un gusto, todos tenemos una diferencia. Eso es la aportación de profesional que puedo dar. Que os animo a que seáis diferentes. Y nada, ya saben que estén cansados, ¿no? Muchas gracias.